Pues, espero que la segunda parte que les he preparado para el día de hoy, pues, lógicamente, sea lo más clarifique cada uno de los pensamientos que traigo el día de hoy. Algo importante es que vamos a empezar con lo que vimos la semana pasada. A mí me gusta siempre hacer un repaso para que tengamos claro hacia dónde vamos. Entonces, es un curso de ética. Vuelvo a retomar el pensamiento que es en el que me baso. Al final, lo que yo necesito de este curso como objetivo para ustedes es que hagan práctica la ética. Eso es lo más importante. Que no solamente sea un pensamiento interesante y que nos genere muchas aristas, sino que al final sea nuestra forma de actuar. Que como nosotros actuemos lo más apegado a aquello que nosotros consideramos ético. La segunda parte, la concepción que ya la habíamos visto la semana pasada, solamente repasando, la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos, tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. Y si nos damos cuenta, ya cada una de las escuelas que hemos estado viendo, cada uno de los pensadores más bien, que formó una escuela, nos ha ido develando y revelando cada uno de estos acciones a las que quiere llegarse. Tiene vocación de objetividad y de universalidad, pretende mostrar el mejor modo de comportarse para todos los hombres y en todas las épocas. Sostiene al mismo tiempo que ciertas costumbres son contrarias a la norma y no es justificante válido el hecho de que algunos hombres se empeñen en mantenerlas. Como lo planteé la semana pasada también, una lleva a la otra. Lo más importante, la moral tiene que ver el nivel práctico de la acción y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? Y la ética con el nivel teórico de la reflexión, y creo que por ahí los he llevado. He puesto algunos ejercicios para que pensemos y analicemos cómo actúa la persona, pero al final poder nosotros llegar a la parte intencionada que tiene que ser la parte de la reflexión. Y serían las preguntas, ¿qué es la moral y cómo se aplica en la reflexión de la vida cotidiana? ¿Qué hicimos la semana pasada? Si ustedes se recordarán, viajamos con estas personas. Fue muy interesante darnos cuenta que durante estas personas no había el concepto de Dios. Eso me lo topé en la investigación que realicé. Luego, cuando ya llegamos a los escolásticos. Ahí es interesante que no está el concepto judeocristiano, sino que es antes, el pensamiento griego, que es en el que nos basamos. ¿Qué obtuvimos de la ética socrática? El intelectualismo ético, que lo tomamos de Platón. ¿Qué tomamos de la ética de Aristóteles? El bien último, que era la felicidad, y aquí ahí empieza una de las bases. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que luego, en las siguientes escuelas que vamos a ver el día de hoy, deja de ser la felicidad y empieza a ser motivo otros pensamientos. Lo interesante es que también les mencionaba que no perdiéramos de vista las virtudes, que fueron 4, y una de ellas, lo dijeron ustedes acá en clase, fue la virtud de la prudencia. Caminando en el tiempo, la ética hedonista, Epicuro, y el hedonismo, la palabra procedente del griego hedone, que significa placer. Y ahí nos quedamos muy interesados, ¿no? en ese término, porque se dijo que al final lo que el ser humano no es un placer carnal, sino ese equilibrio hacia las cosas que nosotros queríamos lograr. No sé cómo les fue con la lectura que les dejé acá, el manual de Epicteto. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero sí les recomiendo de verdad que lo lean, porque al final la idea principal del estoicismo es: no puedo dominar lo que ocurre fuera de mí, no soy capaz de dominar la naturaleza física, pero sí puedo dominar a mí mismo si así quiero, si así lo quiero. Y lo interesante es
que en el video que yo les trasladé acerca de Pepe Mujica, en la historia que yo he seguido de él basa mucho de su estilo de vida en un pensamiento estoico. Entonces, hasta ahí nos quedamos la semana pasada, lo que más profundizamos la semana pasada. Considero que una de las explicaciones más claras de la historia de esta escuela. ¿Por qué? Porque nos va a llenar mucho más y nos va a hacer entender justo cosas que yo voy a decir en este momento, pero él lo define de una forma mucho más clara, lógicamente por su experiencia y por su carrera. Entonces él es un experto en ese tema, el doctor Armando de la Torre. Justo lo que platicábamos la semana pasada. Lo que platicábamos la semana pasada era que es acá, en esta escuela, en la que aparece Dios, y un Dios judeocristiano. Entonces, a partir de acá, la ética tiene otra perspectiva totalmente diferente. ¿Por qué? Porque toman ideas de los griegos, ¿sí? Platón, Aristóteles, que son los básicos, pero desarrollan sus propias ideas. ¿Y qué es lo que mezcla? La razón con la fe. Y lo que ellos buscan es que la fe tenga más potencial que la razón. Entonces, en este video, yo quisiera que ustedes lo vieran y lo analizaran. Lo que yo les traigo, lógicamente, es una pincelada de toda la explicación clara que da el doctor Armando de la Torre de este tema. Y me interesa que lo vean de él, porque él menciona nombres, menciona años, menciona, como se los estoy explicando yo, cada uno de los tajos de los años en los que esta escuela se desarrolla. Yo me voy a quedar con lo básico, lógicamente, que fue lo que vimos la semana pasada. San Anselmo, es el fundador de esta escuela, afirmaba que la fe debe ser comprendida por la razón. Entonces, ahí surge esta escuela. El hecho de poder concebir diferentes grados de virtud indica que hay un bien supremo absoluto por el cual medimos la virtud. Y esa es la diferencia con las otras escuelas que venían atrás. Entonces, aquí es donde surge Dios para la ética a la forma como nosotros la estamos llevando. Nuestra razón percibe grados de virtud, la acepta como reales y superiores a los actos naturales. Alberto Magno fue un gran impulsador del escoltaicismo racional, maestro de Tomás de Aquino y defensor de la verdad divina. El reino de la razón son aspectos de igual importancia en la inteligencia humana. El énfasis de la observación de la naturaleza. ¿Dónde surge Santo Tomás? Luego, que fue lo que vimos también, el cuerpo es bueno porque le da sentido al alma, el hombre es libre por naturaleza y su fin último debe ser la felicidad que viene por la ayuda divina y no por los sentidos. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos damos cuenta que surge la felicidad que pertenecía a ¿cuál escuela? ¿Platón? Era felicidad y prudencia, ¿no? Correcto, Aristóteles. Entonces, ahí nos damos cuenta que Santo Tomás de Aquino toma la felicidad ¿de dónde? De la escuela griega. Entonces hace la mezcla. Está mezclando la escuela griega que traía y la escuela judeocristiana. ¿Para qué? Para hacer pesar la fe en función de la razón. Tratado de la ley, en donde el principio de toda ley, de todo orden, es la ley eterna, que se encuentra en Dios como supremo monarca del universo. Entonces, tomamos el fin último, la felicidad, pero la base, ¿cuál es? ¿Cuál? La ley suprema, ¿cuál es? Desde esta diapositiva. Correcto. La creencia de un Dios. Entonces, Él va a ser lo supremo y sobre la ley esta, nosotros debemos de buscar esa felicidad. Así es como lo traslada Él entre su pensamiento. Y la ley natural que está en los corazones de los hombres, esta no puede ser borrada
pero puede ser desobedecida en los actos morales contra la naturaleza. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si lo vemos desde esta perspectiva, a la hora de actuar. Decimos, internamente sabemos, pero a la hora de actuar, ¿cómo nos comportamos? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo estamos viendo la parte intelectual y cómo lo trasladamos ¿a qué? A una parte de actuar. Entonces, a esta ley natural pertenece los preceptos comunes que son conocidos por todos. ¿Cuáles son ellos? Los preceptos secundarios que se aproximan a los primeros. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Es correcto? Entonces, solo vamos haciendo un repaso para que nos quede claro lo que nos trasladamos. ¿A dónde nos trasladamos? A la época moderna. Hay algo que me gustó mucho acerca del material que ustedes van a ver, y es que la palabra revolución, o sea, el cambio se da debido a esos golpes que da la sociedad en su naturaleza. Entonces, ¿dónde se revoluciona el pensamiento? El pensamiento se revolucionó a la llegada de Galileo. Lógicamente hubieron otros pensadores, pero al llegar Galileo y hacer el cambio sobre muchas verdades y dar científicamente, racionalmente, respuesta a muchas cosas naturales, desde ahí hay una perspectiva diferente de ver el mundo. Y aquí vamos a estar. Empezamos con nuestro primer trabajo. Este es nuestro trabajo de ahorita. Así que pongan atención, porque recuérdense que esta es la parte práctica para entender el pensamiento que viene. Así, fundándome en lo que los sentidos nos engañan algunas veces, quise suponer que no había cosa alguna que fuese tal y como ellos nos las hacen imaginar. Y en vista de que hay hombres que se engañan a razonar y comentan paralogismos, aún en las más simples materias de geometría, y juzgando que yo estaba tan sujeto a equivocarme como cualquier otro, rechacé con falsas todas las razones que antes había aceptado mediante demostración. Y finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrirnos cuando dormimos, sin que en este caso ninguno de ellos sea verdadero, me resolví a fingir que nada de lo que hasta entonces había entrado en mi mente era más verdadero que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente después caí en la cuenta de que, mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo. Y advirtiendo de que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran incapaces de conmoverla. Pensé que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Lo que está en negría. Pienso y luego existo. Estamos llegando a los años 1000, déjenme tomar bien el dato, 1500. Este es Descartes. ¿Qué está diciendo o qué quiso él encontrar? Esto está tomado de su libro. ¿Qué quiso decir él cuando dijo pienso y luego existo? ¿Ok? Hay una toma de conciencia. Lo hemos usado. Pienso y luego existo. ¿Por qué está encerrando él? Estamos en 1500 a 1600. Recuérdense, está llegando en ese momento los cambios de una revolución. El pensamiento deja las escuelas y las universidades dominadas en aquella época por los religiosos y sale en la filosofía nuevamente. ¿Buscando qué? A ver,
¿Por qué tomo esto? ¿Cuántas veces nosotros entramos en discusiones desde la interpretación de la realidad de cada uno de nosotros? Lo tomo de la siguiente manera. Yo estoy parado acá y la perspectiva que tú tienes de mí es muy diferente al compañero que está allá. Y cada uno va a verme a mí e interpretarme a mí desde un punto de vista diferente. ¿Sí? Muchas veces nos pasa eso, no nos pasa eso a la hora de querer hacer algo hacia otra persona. Recuérdense que aquí estamos todavía concibiendo un método, porque esa es la escuela metodista. Entonces, ¿qué consideran ustedes cuando escuchan resonar dentro de ustedes el término pienso y luego existo? Pienso y luego hablo, pienso y después actúo. Exacto. Y alguien dentro de su material dice, si no pienso, si no digo, si no hago, si no expongo, no existo. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos pasa eso? No, mejor dejémoslo ahí. ¿Sí? No, mejor, ¿saben qué? No nos metamos en eso. Entonces, ¿estoy participando? ¿Soy parte de? Entonces, ¿qué debe de haber? ¿Qué debe de haber? Y ahí quiero que se den cuenta cómo cambia. ¿Qué debe de haber para que exista algo? ¿Cómo? Hacer no. Correcto, no. Pensamiento. ¿Y cómo alimentamos nuestros pensamientos? ¿Qué surgen? Surgen los sentidos. Ahí viene otra escuela después, más adelante. ¿Cómo percibimos el mundo? Por medio de los sentidos, muy bien. Pero ¿qué sucede cuando nosotros encontramos suposiciones de gente escéptica? Y nos dicen, no, eso no es así. ¿Cómo yo defiendo esa parte? Ahí va. Dos palabras dijeron claves. Ideas y creencias. ¿Y dónde surgen? En el sentir. En la praxis, en el pensamiento. Ok. En el cerebro. ¿Hay algo más? O estoy perdido o los perdí, porque prefiero que me digan, no, estamos fuera totalmente. ¿Estamos desconectados? ¿No? Ok, ¿cuál era mi idea con esto? Mi idea con esto es que ustedes se dieran cuenta que la persona empieza a tomar conciencia. No es que otras personas te digan qué decir, sino que la persona empieza a tomar conciencia que exacto, de su ser, que sus pensamientos lo hacen existir, que es muy diferente a que tú me digas lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Yo me estoy desconectando de lo que dice la mayoría y empiezo a tener conciencia de que mi pensamiento tiene validez. Entonces, ¿qué sucede si yo digo algo que está en contra de la gran mayoría, pero simplemente tiene fundamento dentro de lo que yo estoy desarrollando? ¿Y cómo se desarrollan las ideas? Y al final de esas ideas, ¿cómo se vuelven objetos? Probando. Entonces, ahí es donde empieza a tener sentido la escuela de Descartes. Porque entonces empezamos a probar nuestros pensamientos, y cuando nuestros pensamientos obtienen validez, ¿qué sucede? Puede surgir un resultado, una acción. ¿Van comprendiendo para qué funciona? Entonces, desde la escuela de Descartes, lo que logra él es un método, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Logra obtener algo en función de darse cuenta de que no es un objeto, sino que puede tener dentro de su cabeza y desarrollar dentro de su cabeza pensamientos. ¿Para qué? Para lograr desarrollar una acción, un sentir, un ser. ¿Qué es lo que surge entonces? La razón. Ya puedo yo poner mi punto de vista. Creo que me voy a mover mucho en el tiempo, pero quisiera dar este ejemplo. Ustedes me dirán si queda claro o no con esto.
¿Se acuerdan cuando de niños, creo que aquí estas generaciones ya no, porque ya están mucho más evolucionadas que en nuestra época, pero cuando decían, de niño el niño no piensa? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que decía, no, el niño ni cuenta se va a dar? ¿Sí? Exacto, esa palabra es, el niño no entiende. ¿Será que no entendía? Claro que entendía, pero ¿por qué no generaba mire, estoy entendiendo? En nuestra sociedad guatemalteca. No nos salgamos de nuestra estructura. Estoy hablando de 1700. Estoy hablando de 1970 y tantos. Ustedes tendrán un poquito más experiencia que yo en eso. Y ustedes recordarán que habían temas que no se hablaban. ¿Suena? Bueno, muy parecido a esto. No, eso no. Del niño no. Hágalo para allá, que no se entere. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con el niño de hoy? ¿Será que sabe más que uno? Su formación. Ahí viene entonces. Ese era el punto de lo que yo quería llegar. Hay una formación donde el niño tiene acceso a la información y entonces puede desarrollar una razón diferente. Me llama la atención porque me lo hicieron ayer en mi casa. Hay que ser caballero con las primas, ¿sí? Y entonces, como estamos de época de vacaciones en Guatemala, se quedaron 6 niños en mi casa, edades de 13 a 8 años, por ahí estamos, 7 años. Hay que ceder el espacio a las mujeres porque hay que ser caballeros. Y menciona a mi segundo hijo y dice, pero ¿y mis derechos? O sea, alegó de que él quería dormir en la cama y ellas querían dormir en un colchón, no, en un sleeping, en una bolsa de dormir. Simplemente se le dijo, no, hay que ser caballero con las niñas, que duerman en la cama, ¿no? ¿Y mis derechos dónde están? O sea, quiero que se den cuenta de que ya había una estructura totalmente diferente. En nuestra época, usted se queda en el suelo y las niñas en la cama. Y le decía, y usted es un caballero. Y uno decía, sí, aunque no entendí, está bien. ¿Comprenden cómo lo trasladaban de una forma diferente? Entonces, desde ahí ya vemos una forma racional de una situación. ¿Sí me estoy dando a comprender con ello? Ok. Tengo alguna objeción al respecto. Dime. Porque yo creo que Renato Descartes se basaba justamente en el hecho de negar todo lo que había considerado como verdad y estaba considerado como verdad. ¿Sí? Yo no sé hasta ahora si el niño realmente está expresando lo que era su derecho o simple y sencillamente está repitiendo, como lo he dicho, la forma de protesta que todo el mundo tiene, porque en la actualidad es muy de moda que todo el mundo exige sus derechos sin previa razón, exigen sus derechos sin conocer cuáles son sus derechos, exigen sus derechos sin saber por qué tienen derecho y hasta dónde llegan sus derechos. Entonces, yo tengo mis dudas sobre si los chicos ahora, por el hecho de estar están informados, pues no sé qué tanto razonan o qué tanto repiten, porque yo veo en las redes sociales, viene uno y presenta la foto de una diputada durmiendo y todos los diputados de aquí son unos grandes haraganes, y después se enteran que la diputada era una diputada colombiana. Sin embargo, ya todos sí despotricaron contra. No es que conste, no estoy defendiendo a los diputados, es simple y sencillamente que la gente, si la masa lo dice, ahí voy, y lo doy por bueno, pero no hay razón. Ok, es válido el punto. A lo que yo quería llegar era cómo desarrolló una razón y cómo no se quedó callado. Quizás tenga razón en el decir que él solamente está repitiendo. Pero en su momento, en el momento de que racionaliza y pide un derecho, ya desde ahí hay un punto de vista diferente. Ese era mi punto. O sea, entiendo tu punto de que solo puede estar siguiendo una onda aprendida, escuchada más no aprendida. Entiendo. A lo que yo quería era que el niño había podido racionalizar ese punto. Ese era mi criterio. Con eso que les decía, ¿verdad? Tal vez antes no le daban
al niño o a las personas el poder de razonar, ¿verdad? Ujú. Sino que era, haces esto y pum, ¿verdad? En cambio ahora los niños, tú les preguntas algo y no te repiten otra cosa, razonan su respuesta. Entonces es por lo mismo, ¿verdad? Porque ya tienen el poder de tener más información, tal vez, ¿verdad? Y que ya se les da la oportunidad de que opinen, ¿verdad? Antes no te daban al niño no le daban la oportunidad de opinar, ahora sí. Yo creo que sobre eso, gracias, ahorita te doy la palabra. Yo creo que sobre eso yo iba, tal vez no era, llegaste bastante lejos, entiendo tu punto, pero mi punto era que la diferencia de esta escuela es que se sale de lo que estaba y empieza a buscar, como bien dijiste, dudar lo que le habían dicho. O sea, ese era el punto al que yo iba. Yo considero de que, por ejemplo, en nuestra época no se escuchaba nada sobre los derechos humanos. Tal vez en otros países ya existía eso, pero acá en Guatemala no se escuchaba. Hoy hay derechos de los niños y en las escuelas públicas, colegios privados, ya les están enseñando sobre sus derechos e inclusive les están enseñando derechos constitucionales. Con figuritas y todo. Entonces, el mundo se sigue desarrollando, ¿verdad? Como decía en una de las escuelas, la existencia del ser humano se está dando así por así, como se da la ley de la negación por la negación. Sí, creo que el punto es válido. Yo lo quise ver, no sé si menos Específico, tal vez. sí, menos hasta donde lo llevaste, y tienes razón. Yo ya le pregunto a mi hijo, ¿y cuáles son tus derechos? Y tal vez no me va a dar una respuesta, pero lo que yo quería era que ya me daba una respuesta racional y que ya participa, o sea, que ya podía poner su punto de vista particular, cosa que antes nosotros hasta ahí se llegaba, y era la educación que valía. Nuestro aprendizaje fue en función de esa situación. No estoy diciendo que haya sido bueno o malo, porque no puedo tener una perspectiva desde acá, algo que estoy tratando de meterme en los años en que estoy aquí viviendo esta escuela. Fíjate que pensando en eso de la razón, el ejemplo de los niños es el más dramático, el que uno se puede dar cuenta que todo naturalmente se da. Porque al niño no le puedes decir qué respuesta dar, ¿verdad? Y tampoco uno sabe qué es lo que le puede responder. Pero tal vez yendo con gente, tal vez de alguna manera que tenemos el uso de razón a partir de que pues, somos sujetos de ley, que es una mayoría de edad. Para mí la razón empieza a fundamentarse en que las personas empiezan a ser más creativas. Porque inclusive soy sancarlista, pero yo recuerdo bien que cuando empecé a estudiar, uno no se atrevía a preguntarle al catedrático, porque el catedrático era el plus ultra de toda la cátedra, y a veces aunque uno tuviera una postura distinta, no se aceptaba. Pero cuando ya empezó el intercambio de ideas, sin que uno ponderara más que el otro, sino que como simplemente de podernos nutrir, digamos, tal vez con experiencias propias y el catedrático con lo que él sabía, entonces él también se da cuenta de que ahí empezaba otra dimensión, desde un punto de vista que él tenía de alguna manera en su cabeza, ¿verdad? Y creo que estás poniendo un punto de vista válido para lo que está pasando exactamente en este momento, porque esta forma de dar cátedra, bueno, esto que nosotros estamos viviendo en este momento, porque ni siquiera llegamos a una cátedra, considero yo, está siendo grabada y las personas que están allá están tomando sus propias ideas. Y desde esa perspectiva no van a tener esta interacción, se pueden quedar y tal cosa y tal otra, entonces van a surgir otras dudas que desde esta perspectiva, y entonces la persona que tiene que estar acá tiene que estar preparada para tratar de dejar lo mejor diluido el material, cosa que no se daba antes, y era, como dijiste, era ley y no se discutía, y cada catedrático tenía su propia ley. Y solo para terminar, yo recuerdo que mi primer trabajo había un método para hacer la función que yo hacía, y cuando llegó alguien nuevo me tocó explicarle, y él me preguntó ¿y por qué es así? Y no le pude responder, ¿por qué? Yo le dije, pues yo copié aquí el organigrama, y así es como va el layout, como decimos, ¿verdad? Claro.
y aquí termina, ¿verdad? Pero me dijo, es que fíjate que yo viéndolo así, fíjate que nos acortamos tiempo aquí y allá, y me empezó ya a explicar, y dije, qué cabrón, dije, porque la verdad no se me había ocurrido, ¿verdad? Por supuesto. Y mira, es aquí y allá, y me hizo otra forma distinta que, dije, sí, tenés razón, así, si el resultado va a ser el mismo, o ese discentario, hagámoslo como vos estás pensando, hagámoslo así, porque me parece bien. Y esa es la parte por qué quise dividir, gracias. Y esa es la parte por qué quise dividir moral y ética desde la segunda diapositiva. Porque nos vamos sobre la parte teórica, ¿ok? Para que no nos vayamos a salir sobre el tema, pero es válido, es válido. ¿Lo dijiste? Dudar, uno de su existencia, una demostración de que es existencia, porque solamente un ego que existe puede dudar o pensar. ¿Qué es lo que surge ahí? El ser humano, desde una perspectiva totalmente diferente a la que se traía con anterioridad. Segundo, utilizaban la duda para destruir el error y llegar a la verdad. Todo era duda, como bien lo mencionaste. Entonces, ¿qué surgía? La búsqueda de estar dando y dando y dando a la cabeza para encontrar una forma y una perspectiva diferente a lo que estaba sugiriéndose dentro del ambiente en ese momento. Se decía que la personalidad está en el alma. Cuando la personalidad persigue algo perfecto es porque hay un modelo perfecto fuera del hombre, un ser perfecto. ¿Qué no se desprende? ¿Qué no se desprende de las escuelas anteriores? De un ser supremo. ¿Sí? Solamente que lo plantea desde otra perspectiva. O sea, se dan cuenta que está diciendo de que ya no es en función de la fe, como lo traían, ¿sí? Sino que ahora es en función de la razón. Entonces, buscando desde la razón una respuesta a la forma de ser del ser humano. Muy bien. Y la idea de ser un ser perfecto es evidencia de que ese ser perfecto existe. ¿De dónde está tomado esto si lo buscamos dentro de la Biblia? Somos hechos a imagen, a semejanza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la idea de ser un ser perfecto es evidencia de que ese ser perfecto existe. ¿Y de dónde surgimos nosotros? Desde esta perspectiva, desde ese ser perfecto. Correcto. Para Descartes solo existe la certeza del sujeto pensante, o sea, de la razón, ya que los sentidos podrían llevar a conocimientos equivocados o engaños. Y entonces, ¿de dónde tenemos que entrar a buscarlo? Desde nosotros. ¿Desde? Nosotros mismos. No es por medio de los sentidos, sino es en esa búsqueda racional de las cosas. Por eso todo se dudaba. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí me pueden dar una mejor respuesta. ¿Qué significa pienso y luego existo? Ya desde esta perspectiva y con esta información. Que la esencia del ser está en la razón. Muy bien, que la esencia del ser está en la razón. Pero hay otra cosa más. Tiene que haber después de la razón, tiene que dar paso a la acción. Pero hay algo más. Pienso y luego existo. Es clave para nosotros. Es lo que están haciendo ahorita. Ajá. ¿Y por qué nos cuesta decirlo? Creemos que está mal. Excelente. Porque creemos que está, porque tenemos miedo de equivocarnos. En cambio, si una persona me dice lo que yo tengo que hacer, ¿qué pasa con ello? Ajá. ¿Y si está equivocado? Excelente. Él tuvo la culpa.
Y entonces, desde esta perspectiva nos damos cuenta qué tan responsables somos. O sea, no estamos en función de otras personas, sino que somos nosotros los responsables de nuestra propia verdad. Verdad, y ahí entra un nuevo concepto. Entonces, desde esa perspectiva, imagínense cuánto avanzó la ética. O sea, aleja totalmente a la razón y acerca al ser humano a la razón y lo hace responsable de cada acto, de cada pensamiento, y podría agregarlo yo, y de cada sentimiento. Veamos las normas universales que propone Descartes. No admitir como verdad nada que sea evidente. ¿A qué se refiere? Racionalizar. No dejarse llevar por las apariencias. Correcto, no dejarse llevar por las apariencias. Racionalizar. Ok, racionalizar. Muy bien, su base, ¿no? La duda. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa a la hora de dudar? Empezamos a sentir un vacío. ¿No les ha pasado? ¿Será que está malo? Y si lo que estoy pensando está malo y lo que yo estoy pensando está... Porque era lo que estaban haciendo cuando les pregunté. Entonces dijo, ¿y ahora qué digo? Esa parte de duda es normal en el ser humano. Ahora, la responsabilidad, la aceptación de la responsabilidad de lo que pensamos, esa es la parte que debemos de fortalecer nosotros. Eso es lo que yo considero. Porque si yo fortalezco lo que pienso, puedo basarme en algo, ¿no? Y es lo que la mayoría hace. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Que no te bases en algo, que seas creador de lo que estás, ¿sí? Que seas el dueño y que digas, esto lo digo porque yo lo entiendo desde esa perspectiva, y eso da una forma concreta de ser. Dividir cada dificultad en tantas partes como se pueda y sea necesario. ¿Para qué? Que sea más fácil. Para poderle entrar de una forma diferente. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros, ¿cómo vemos? En absoluto. Y entonces cuando vemos en absoluto, no, nos cortamos. En cambio, si logramos partir por partes, podemos cada una de las partes alimentar con nuestra forma de pensar para darle un sentido. Pero muchas veces recibimos, nos paraliza el miedo y ni siquiera generamos un pensamiento. En cambio, si dudamos cada una de las partes que suceden, o si reconstruimos cada una de las partes con nuestro pensamiento que sucede, podemos dar una respuesta diferente. Y esto es muy útil, porque a la hora de desarrollar un pensamiento dentro de la ética, ¿qué podríamos nosotros decir? Podríamos decir que la persona la podemos abordar desde cada una de las partes y eso, de alguna forma, obtener una mejor respuesta. Porque la mayoría decimos, no, no es así. Y no aceptamos más. Si nos parten, nos dividen, nos dicen y nos alimentan. O sea que podríamos decir que aquí sale el pensamiento de divide y vencerás, ¿no? Como que de alguna manera nos está dando una clave por ahí. ¿Cómo se llama este pensamiento? Partir de lo simple a lo complejo. Correcto. Inductivo. O sea, si yo empiezo por lo más sencillo, ¿cuánto puedo avanzar? ¿Sí? Y de aquí surge el aprendizaje. Desen cuenta que el aprendizaje parte de esa manera. ¿Cómo empezamos aprendiendo? Por puntitos y palitos. Y luego aparecen los números. Y de ahí luego aparece la suma y la resta. Y luego ahí y así. Así que podemos decir que de este sistema se toma de lo simple a lo complejo. Si nosotros logramos entender toda la concepción, es porque comprendemos en teoría la simplicidad, en teoría. Y muchas veces consideramos que conocemos todo
cuando no hemos encontrado su objeto, o sea, lo simple. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Entonces creo que aquí de esta escuela nos podríamos llevar eso, esto que está pasando acá. Quizá nos lleve más tiempo al principio, pero si logramos entender su base, imagínense cuánto podríamos nosotros avanzar cuando comprendemos todo en un todo. Cuando comprendemos todo, está bien dicho, cuando comprendemos todo completamente, no. Cuando comprendemos el todo, ahí está. Enumerar y recontar cuantas veces sea necesario para no olvidar absolutamente nada y evitar así errores. O sea que esto hasta parece clase, ¿no? O sea, lo podríamos utilizar en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque al nosotros tomar el conocimiento desde una parte racional nos está diciendo que podemos enumerar, separar, dividir, partir de lo más sencillo a lo más complejo. Y lógicamente, su pensamiento principal, dudar. Quiere decir que aquí estamos tomando el método. Y este es el método que utilizamos la mayoría de nosotros para abordar algunas situaciones. ¿Estamos ahí? Ok. Sí, claro, claro. Ahorita que comentaste que era para, digamos, la forma en que yo en lo particular no miro un problema así. En el dinamismo del día a día lo veo para mí difícil decir, no admitir como verdad lo que me pasa. Voy a dividir este problema, cuánta debe ser, voy a partir de los simples. Ya yo no lo veo así, yo miro el problema y lo que dices, ¿verdad? Es un choque, ¿no? El clavo ese va a tal y tal cosa. ¿Habrá alguna forma, por tu pericia, de que empecemos de alguna manera a administrar nuestros problemas viéndolo así? ¿Y por qué punto empezaríamos para crear una costumbre? Dame un ejemplo, Por ejemplo, yo veo una empresa, por ejemplo, de seguros. En los seguros hay reclamos, hay vencimientos, hay renovaciones, hay un montón de cositas ahí. Entonces, que en un momento dado, cuando llegan a cierto tiempo, a cierto plazo, pues se vuelve un problema. Pero como te digo, me gustaría llevarlo así, ¿verdad? O sea, por punto, pero no me va a dar tiempo, porque yo lo que quiero es el dinamismo, claro. Exactamente. Entonces, digamos, te decía por si como decías, es la forma de ver. Esta es una de las formas de verlo, dije. Ahora, a mí me gustaría tener una costumbre, ¿verdad? Una costumbre en la cual yo sepa de que con esto no me estoy complicando yo mi vida laboral, la personal y las cosas que a diario se ven. Yo creo que si hay un sistema, yo pondría un sistema de reglas. El reglamento, o es que me viene a la mente. ¿O programa? Sí, es un programa, pero es... Disculpa, pero es para mí importante porque entre más pasan los días y las semanas y los años, cada vez tu carga de responsabilidades se ven más nutridos. Entonces, si vamos con que resolver siempre los problemas como estamos acostumbrados, llegas a un colapso, tarde o temprano, ¿verdad? Entiendo tu punto. Me voy a salir ahorita un poco de la parte teórica, para trasladarme a la parte de práctica que no tengo conectado, pero para darle respuesta acá. Sí existe. Lo que pasa es que hoy, siglo XXI, o sea, me estoy trasladando 500 años, considero que sí existe porque estás llevando a las personas a tener competencias para las necesidades que tienes en tu puesto de trabajo o en tu trabajo. Delegación. Exactamente, tenés que delegar. Pero la capacidad que tenés para tener ese personal y tener la confianza sobre ese personal es esto. O sea, que cada persona desde su punto recibe el problema y lo desarma y dice, ok, esto es lo que yo puedo resolver, pasemos a la siguiente persona. Pero tener ese equipo en un siglo XXI sí se puede,
Pero la cosa es que tú, como dueño de la empresa, quieras sentir esa sensación de soltar. Ahí está el problema. Porque en el momento que no delegamos, en el momento que no confiamos, en el momento que somos un embudo y que decís, perfecto, todos saben sus partes, pero lo quiero revisar yo. Entonces, en mi empresa eso se llama empowerment. O sea, yo empodero a las personas para que cuando viene el problema diga, esto no es mío, le toca, esto es tú eres, sí, exacto, de familia. Pero hay que aceptar que solo no puedes. Ah, por supuesto. O sea, por eso yo recibo la carga de quejas y digo, ok, esto es de familia. Aquí va, perdón, familia ahora esto va. Y esto es de carros. Y esto es de salud. Como dice anteriormente, pues es el ego. Si el ego me dice que yo puedo, entonces me arraigo todo. Por eso dije, me salgo de la teoría. ¿Ok? Me estoy saliendo de la teoría, que es lo que vamos a ver acá. Pero desde la perspectiva empresarial que me estás preguntando, esa sería la estructura que yo recomendaría. O sea, yo empodero a mi personal, tengo a mi personal con las competencias, y ahí es algo bien interesante. No recuerdo quién es el que lo dice, y lo pueden buscar en internet, pero si vas a contratar a gente a que te diga sí, tenemos por seguro que vas a estar resolviéndolo todo. Pero si vas a contratar a gente que te diga, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, y te dé resultados, estás hablando de otra totalmente un punto de vista. O sea, tenés empleados claros con el objetivo, la misión y la visión empresarial. Entonces sí vas a poderlo vivirlo de esta manera. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Entonces, ese es el punto, que nosotros tengamos esa capacidad, pero aquí sí me salí, disculpen, pero me salí totalmente de la perspectiva. Pero es válida. Gracias. Confianza. No hay ningún problema. Confianza. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué voy a tener confianza? Bueno, voy a retomarlo. ¿Por qué tengo que tener confianza? Porque es una persona ética. ¿Sí? ¿Por qué voy a tener yo el darle mi empresa sobre esa área? Porque la persona va a tener la capacidad de resolver y aceptar. Porque yo creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad. La aceptación de lo que nos toca jugar en el papel que nos toca jugar. O sea, si a mí me toca pagar mis impuestos, pago mis impuestos. Punto. Si a mí me toca distribuir el dinero de los impuestos, ya son otros 20 pesos. ¿Sí? Si a mí me toca construir la obra, son otras cosas totalmente diferentes. Pero yo juego en mi papel desde la perspectiva que me toca jugarla. Y creo que eso también es válido para esto. ¿Estamos? Ok. En esta segunda parte voy a poner el siguiente pensamiento. Las funciones morales no dependen de la razón, sino de las pasiones apacibles y el sentimiento. Vamos a entrar a una nueva escuela. La simpatía nos ayuda a reaccionar de diferente manera. Vamos a ver a cuál escuela nos estamos refiriendo. Entonces, para eso, vamos a ver un video en este momento. Muy bien. ¿Qué observamos en el video? En función de este párrafo que está acá. Sentimientos, miedo, acción por haber encontrado miedo de encontrarla, triste. ¿Y qué tiene que ver ahí con ética? El video que acabamos de ver. Ok, miedo. Dilo, ¿qué piensas? ¿Miedo? ¿Qué más vimos? Duda. Ah, muy bien, duda. Ah, cuando encuentran a su mamá hay felicidad. Sentimiento. Hay una satisfacción de la mamá. Si la mamá está pendiente de su hijo, no se va a ir con otra, no me va a confundir con otra. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Imagínense que eso pasa, ¿cómo se sentirá la persona? Reacción. ¿Reacciones? ¿Qué más? ¿Cómo? Seguridad, correcto.
Ok, muy bien. ¿Y se dieron cuenta que la primera niña hace así la nariz? ¿Sí? Porque creo que debe haber sido el juego con su mamá. O sea, que se aprende algo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver en este momento es otra escuela que nos habla del empirismo. Ok, ¿por qué? La ética empirista de Hume, David Hume. ¿Por qué vamos a ver esto que hemos mezclado con empirismo? ¿Qué vimos en la primera? La que vimos hoy, racionalidad. ¿Ok? Y entonces estamos viendo que todo va en función de la razón. Y ahora, ¿cómo se dio ese aprendizaje de saber que era su mamá si los sentidos estaban privados? Ajá, perdón, tienes razón. El sentido de la vista estaba privado. Ah, muy bien. Entonces, no solamente entra por la razón, el conocimiento. Ah, también entra por los sentidos. ¿Y esto no es contraposición a la anterior? Es una contraposición a la anterior escuela. O sea, aquí estamos diciendo de que no todo va a ser racional, sino que todo viene de un aprendizaje. Entonces, surge una nueva escuela, que es el aprendizaje, tomado por la experiencia. La praxis. El empirismo filosófico es una corriente de filosofía que considera que el único conocimiento verdadero es el adquirido por los sentidos. Entonces ya no es solo la razón, sino que ya viene el sentir por medio de captar la información por medio de los sentidos. El empirismo es un precedente del moderno cientificismo que juzga que el único conocimiento válido es el conocimiento científico obtenido por la experiencia. Entonces, desarrollamos experiencia en función de lo que estamos experimentando por medio de lo que vivimos. Entonces, ahí nos da otra perspectiva totalmente diferente a la que hemos estado viendo. Surge una nueva forma de percibir, una nueva forma de tomar información, perdón. La mayor parte del tiempo actuamos o pensamos de manera empírica. ¿Cómo son los primeros años? Esperamos que sucedan las cosas más por hábito o por costumbre que por razonamiento científico. En este sentido, el empirismo se contrapone al racionalismo. Y ahí voy a tomar el ejemplo que me diste anteriormente. ¿Cómo aprendiste? Lo aprendiste tomando la información, lo pusiste de esa manera y cuando viene alguien diferente te dice, razona de una forma diferente y te hace ver que la acción que habías tomado con anterioridad puede tener otra forma. Y eso de alguna manera, ¿qué hace? Ver la perspectiva diferente. ¿Sí? O sea que cada uno de nosotros podemos percibir por medio de nuestros sentidos una verdad. Y desde ahí, entonces eso tiene una explosión. Porque cada uno de nosotros empieza a tomar la información desde su perspectiva. Entonces, imagínense cómo cada uno de nosotros va tomando la idea, como lo vimos con los niños. ¿Qué pasa con los niños? Llegan, el juego de la nariz, la ropa, las manos, el cuerpo, porque se dieron cuenta que tocan el estómago de la mamá, ¿sí? Y el pelo, porque se dieron cuenta que la primera tiene el pelo corto, entonces está jugando en función de ¿qué? De lo que percibe. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esperamos que sucedan las cosas más por hábito o por costumbre que por razonamiento científico. Entonces, tomo lo que dijiste. Si lo escucha tantas veces, es verdad. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces sucede con los medios. Nos dicen tanto que ya estamos acostumbrados a ello. Viendo. Él dijo eso, el director de producción de Hitler, decía, ¿Ah, sí? una mentira 1000 veces y la gente la va a aceptar. Aquí está, no te vas a ir a poner a investigar si es verdad o no. El publicista no vino hoy, que cabalmente lo mencionó, ¿verdad? Nos vamos a quedar sin trabajo.
¿Por qué? Porque desde el momento que observamos una situación y nos salimos de ella y digo yo, pues si era cierto, los publicistas no me dejarán de mentir. La hamburguesa que te ponen en la fotografía es muy diferente. Claro, pero como lo que trae es hambre, ¿no? Entonces, ahora, si no, hay algo bien importante. Si no, entonces la juzgo. ¿O no pasa? O sea, juzgamos en función de cuando tenemos información o no. Si no tenemos información, la mayoría de veces callamos. Entonces, tenemos una perspectiva diferente. El empirismo se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Niega la absolutización de la verdad, o como mínimo niega que la verdad absoluta sea accesible al hombre. Reconoce que toda verdad debe ser puesta a prueba y a partir de la experiencia puede eventualmente ser modificada, corregida o abandonada. El primero fue los sentidos funcionando buscando a la madre. Y ustedes me dijeron que sí, que la persona busca, porque los sentidos aprenden, los olores y etcétera. Pero en este segundo, también estamos hablando de los sentidos, ¿o no? Y de la interpretación que niños tienen de lo que repiten en casa, pero es aprendido. Algo que psicológicamente que es cierto, es que esa información se va a guardar en su inconsciente y sus respuestas, ¿cómo van a ser? Va a ser en función, correcto. Y nos pasa, ¿no? ¿Sí? Nos pasa cuando andamos en la calle. Los que hemos tenido lastimosamente la pérdida de un teléfono gracias a alguien en motocicleta, después nos cuesta que una motocicleta se nos ponga al lado de la ventana, porque eso queda graduado como un trastorno postraumático. Lógicamente tiene que tener su tiempo y etcétera, pero no hablamos de eso específicamente, pero queda. ¿Estamos dando a entender? Queda grabado. ¿Por qué pongo este video? Porque quiero que le demos respuesta a esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Realmente el niño lo aprende en casa? ¿Lo trae? ¿El ambiente? ¿Qué me dirán ustedes? ¿Lo aprende? ¿El ambiente? El entorno familiar, el entorno de la escuela. Los medios de comunicación. Medios de comunicación. ¿Sí? Todos lo asocian, ponerle lo negro lo adornan con oscuridad. Ah, ok, ahí necesito yo. Con claridad, con el sol, algo bonito. O sea, que el día, claridad, la oscuridad es fea, noche, entonces negro o blanco, entonces lo pueden asociar a que... Ahora van dándose cuenta de dónde viene el mito de la caverna hasta acá, a caer. Y lo que observé en el video es de que los niños los enfocaron que estaban individualmente, pero no sabemos si ellos estaban en grupito por ahí viendo la entrevista, porque si alguien comenzó diciendo el negro es feo, Ah, ok. No sé si me... No, fueron individualmente. Sí se dio un estudio individual. O sea que cuando ellos tuvieron ese experimento, No tuvieron contacto entre ellos. no tuvieron contacto. No tuvieron contacto entre ellos. Entonces sí me atrevo a decir que la experiencia esa es producto del entorno social. Así es correcto. Eso solo fue en México, porque no hay niños negros, no vimos un niño. Así hay en otra, sí, el experimento no es mexicano, el experimento es de una escuela estadounidense y creo que se llevaron en varios países. Y si lo traemos a Guatemala, me atrevería a decir que pasa muy parecido el resultado, no se alejaría. Ahora, yo veo que aquí, por ejemplo, estamos culpando a la sociedad y al medio en que nos desarrollamos y todo eso. Pero al final de cuentas, yo creo que el medio acepta como verdad lo que una gran mayoría razona como verdad. Pues yo no sé si el niño está influenciado por el medio o
o el medio está influenciado por el ser humano que desde niño trae algunos prejuicios personales. El juzgar lo bonito o lo feo, yo saco una Miss Universo, una chica de revista y demás, y la llevo al África y quién se quiere casar con ella, y me van a aparecer un montón de fulanos que se van a querer casar con ella. Y puedo llevar a una sociedad de gente que nosotros juzgamos fea, una feita, ponérselas ahí, no se van a querer casar con ellos, y eso es muy dado. Entonces, yo no sé hasta dónde el niño está influenciado por la sociedad, o la sociedad es un reflejo del ser humano como niño y como adulto. Por eso traje el primero. ¿Sí? Por eso traje el primero. Niega lo absoluto de la verdad, o como mínimo niega que la verdad absoluta sea accesible al hombre. Entonces, yo quería traer el video para que viéramos eso exactamente. ¿Qué pasa cuando por medio de los sentidos él se topa con ello? Nos pasa en Guatemala. O sea, yo lo que quiero es que se den cuenta que por medio del video nos está sucediendo como sociedad, y eso lo tomamos como una verdad, que es lo que me estás diciendo. O sea, muchas veces vivimos en función. En psicología del color sabemos de que dependiendo de cómo nosotros nos encontramos, el color amarillo invita a comer. Por eso las empresas utilizan el color amarillo dentro de su logotipo para invitar a comer. O sea, está afectando una área de nuestro cerebro, o sea, instintivamente. A lo que voy acá, por lo que mencionaste, ¿qué es lo que está sucediendo con el niño? Va a ser en función de lo que percibe en su ambiente, para la verdad absoluta de su ambiente. Porque lo dijiste muy bien, si nosotros nos trasladamos a cierta parte de Europa, allá hasta dicen Latin Boy, ¿no? Y si traemos a alguien de allá para acá, lo vemos desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque para cada uno de nosotros en nuestra interpretación fue aprendida por medio de lo que el ambiente nos dio. Hay dos. Nuestra razón, o sea, eso lo vamos a invitar más adelante, pero nuestra razón y nuestra experiencia es válida para generar nuestros conceptos de ética. Porque a veces nosotros mismos nos topamos, que fue lo que dije hace un momento, de que ¿será que lo digo? ¿Por qué dudamos decirlo? ¿Qué nos pasaba cuando estábamos en nuestros primeros años educándonos? No se decía algo por el miedo que todos se fueran a reír. Ese es el punto. ¿Cuántos de nosotros, yo era uno de ellos, lo confieso, cuántos de ellos decíamos, pregúntate tal cosa? Y aquel que no tenía, tal cosa. ¿Sí? Porque hay alguien que me da pena preguntar. Sí, y preguntaba, bueno, entonces te daba la respuesta y no podría hacer lo otro. Y no podría hacer lo otro. O sea, como que era su vocero. Pero díganme ustedes si no sucedía. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hacia eso es lo que yo quiero que ustedes lo vean. Segundo, reconoce que toda verdad debe ser puesta a prueba. Y a partir de la experiencia, puede eventualmente ser modificada, corregida o abandonada. ¿Quiere un ejemplo de ello? ¿Cuántos años vivieron en Estados Unidos la raza negra, la persecución, desde su traída de África y etcétera, hasta llegar a tener un presidente de raza negra? Estamos hablando de que se pudo modificar o no se pudo modificar. Que se diga es diferente, y que suceda en cada uno de los estados es diferente, pero como sociedad, ¿pudieron modificar una verdad o no? ¿Sí me estoy dando a comprender? Entonces, desde ahí estamos diciendo que sí, podemos modificar por medio de nuestros sentidos ideas que nosotros podemos decir que son absolutas. Eso es lo que quiere decir esto acá. ¿Sí? Muy bien. Yo diría que hay verdades aparentes. Ok. Y una de esas verdades aparentes, Guatemala todavía no la ha podido modificar, y viene, que es una historia hace 500 años.
porque el indígena es un ser inferior, que hace arrogante, todo eso es una estigmatización nada más. No es una verdad absoluta, es una verdad también. Y creo que mis anteriores colegas que han estado, que yo los he tenido la oportunidad de verlos por medio de estos videos, hablan acerca exactamente de eso, la cosmovisión maya, por ejemplo. Es una perspectiva totalmente diferente. Y en esa, no quiero decir choque, aunque ya lo dije, sí, en esa fusión, en esa, no, que se topan dos mundos, en ese tope de dos mundos, choque, en ese choque de dos mundos, en ese encuentro, traían su verdad, ¿o no? Y existía una verdad, y dominó la que tenía fuerza, no dominó en ningún momento, exactamente, ni la razón, ni la experiencia. Y entonces, ¿qué sucede? Lo dijiste muy bien, se sincretiza, y se guarda, y se mezcla, y surge algo que es lo que vivimos, y cada quien cree que es su verdad. Ya está, ahí lo voy a dejar. Lo importante es, desde mi perspectiva personal, es aprender a llevar para poder modificar. Ese es mi criterio personal. O sea, respetar para ser respetado. ¿Para qué? Para que de alguna manera tengamos una mejor convivencia como sociedad. Han pasado ya 500 años, creo que ya es hora de tener una perspectiva diferente como sociedad. Lo dejo ahí. Brinco todo. Muy bien. Le damos forma a la razón y al empirismo con la escuela de Immanuel Kant. Está apenas a 220 y tantos años de nosotros. Estamos acercándonos a la perspectiva de cómo estamos hoy en el siglo XXI. Kant, dentro de sus pensamientos, toma este párrafo. El ser humano obra de modo que la máxima de su voluntad o de tu voluntad pueda a la vez servir en todo tiempo como principio de legislación universal. ¿Qué es lo que me está diciendo? Solo este párrafo. Que mi actuar debe buscar el bien vivir, ¿lo puedo utilizar de esa perspectiva? Con las demás personas que nos estamos desarrollando. La idea es que podamos, como sociedad, cada acción, buscar su máxima. Y ahorita lo voy a leer para que lo comprendamos mejor. Se fue todo, así que tratemos de no leerlo, aunque ya lo lean. La ética formal define que un criterio meramente formal permite decir si una conducta es buena o mala, permite separar o delimitar las conductas buenas de las malas. Kant distingue que entre la forma y la materia de un mandato, la materia, es lo mandado, por ejemplo, decir la verdad. Para el mandato no se debe mentir. Y la forma es el modo de mandarlo, si ha de cumplir siempre, algunas veces o nunca. Entonces la pregunta es, ¿existen las mentiras blancas? No, mentira. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Matizar. ¿Sí? Matizamos algo. ¿Para qué? Es que no es tan malo. ¿No sé? Una acción para que no se vea mal. O no es tan bueno. ¿Para qué? Para que no sea o blanco o negro. Y la perspectiva de Kant, si es de blanco o negro. Y que cada una de las acciones busque esto, servir a las personas en todo el tiempo de una forma universal. Entonces su escuela, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, dice lo siguiente:
el rigorismo kantiano nos referimos a dos cuestiones siguientes. No, se me brincó la diapositiva, disculpen. Pero de arriba no va, va después. Vamos a hacer el ejercicio. Imaginemos que una persona se ha ahogado en el río. Hago todo lo posible por salvarlo, pero no lo logro. La persona muere de todas formas. Imaginemos ahora que hago todo lo posible por salvarla y tengo éxito, salvando su vida. Imaginemos la tercera posibilidad. La persona se está ahogando y yo lo atrapo por casualidad mientras pesco en una gran red. ¿Cuál es el valor moral de cada uno de estos posibles actos imaginados? Entonces me voy a regresar en la diapositiva. ¿Cómo estoy actuando en las primeras? En la primera, ¿cómo estoy actuando? Solo la primera, no me lean los demás. Solo la primera, ¿cómo estoy actuando? Moralmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está cumpliendo con salvar a la persona, con intentarlo, ¿no? Hizo todo lo posible. Ok. Como es imaginario, ¿verdad? Sí. Este salvavidas tiene un principio, ¿verdad? De que se debe de amar y respetar la vida. Ahí estás, ahí vamos. Pero, ¿qué es lo que estoy logrando cuando estoy salvándolo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy actuando en la primera? ¿Está bien? ¿De buena? ¿Qué es lo que estoy logrando? ¿Será que no logro nada tratando de salvarlo? Hay una iniciativa, ¿verdad? Sí. Pero estoy logrando. Es que ese es. ¿Otra vez decirlo? Tiene un amor, un respeto a la vida. Es un principio. Esa es la base. El punto es de que aunque yo no salve a la vida, estoy respetando la vida. Y entonces mi actuar es correcto. Y está dentro. Sí, lo que pasa es que aquí me falló la diapositiva. Está en lo correcto. ¿Por qué? Porque mi conducta está siendo buena para la vida, para todos los que estamos ahí. O sea, no lo estoy haciendo por quedar bien con las demás personas. O no lo estoy haciendo para que las demás personas miren que lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque de alguna manera esa es la forma que yo honro la vida, desde el ejemplo que está acá. ¿Qué pasa con la segunda? Imaginemos que ahora que hago todo lo posible por salvarla y que tengo éxito, salvando su vida. Ahí podemos unir las dos, porque si en la primera no la salvas, te van a decir ¿por qué no hiciste esto? Y tal cosa. Y si tenés éxito, todos te van a decir, sos un granero. Te van a tachar en una y te van a... siempre, o sea, siempre te van a juzgar. Siempre te van a juzgar. Las dos son buenas, pero siempre te van a juzgar. Las dos son buenas. Pero siempre te van a juzgar. ¿Por qué no hiciste esto? Y si lo hiciste bien, vas a decir, excelente. Te estás siguiendo un poquito más allá y es válido, pero a donde yo quería llegar al punto es correcto. Las dos son buenas. ¿Por qué? Porque volvemos a tomar el principio de la vida. Entonces, lo que quiero decir es que lo que nosotros buscamos como personas, o sea, lo mandado es honrar la vida. ¿Sí? Desde la perspectiva de Immanuel Kant. El modo de mandarlo, o sea, se hace. Y aquí entra un tema muy de nosotros como sociedad que se está dando, desde la perspectiva de Kant. Díganme ustedes, la pena de muerte, ¿cómo la vemos? Que se está promoviendo ahorita. Y ya se dieron cuenta cómo nuestra cabeza, ¡pum!, empieza, ¿verdad?
A ver, porque yo lo traía preparado ahí. Si la reactiva sería malo, porque no se estaría respetando el derecho a la vida. Ujú. Para la vida. Ujú. Es válido. O sea que estamos basando en esto. El derecho a la vida del que van a fusilar o van a matar. Es relativo, ¿verdad? Pero fue él, no fue uno. Entonces, tal vez él le quitó la vida a otra persona, pero yo no tengo el derecho de venir y quitárselo a él. Pero tengo la obligación de que esa persona se la quite a otro. Y entonces también estoy respetando la vida de la comunidad. No, porque ahí está la cárcel. O sea, no puedes decir, lo dejo libre y que vaya a matar a otros, sino que se queda en la cárcel. Y mata a otros dentro de la cárcel. No, se vuelve especialista ahí. Ahí se vuelve. Ahí se hace la de nosotros. Sabiéndolo desde esos puntos, pues, es así, ¿verdad? Yo quiero que estén acá. Obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda a la vez servir en todo tiempo como principio de legislación universal. Esa es la parte que yo quiero que vean, porque esa es la realidad. O sea, esto es lo que vivimos nosotros en nuestro día a día. ¿Cómo vamos a nosotros desde esta perspectiva a defender o a estar en contra de? Dijiste algo que... Es relativo, ¿verdad? Esa es la palabra. Nos vamos a la ley mosaica, porque ella no mata y ella no muere, y esa es una legislación divina. Ujú. Entonces, en aquella época, ni actuar tenía que ser matar, si te mata. Y eso era claro. En aquella época. En ese momento. Ok, nos trasladamos acá y nos trasladamos 2016. ¿Se puede aplicar la pena de muerte? ¿Por qué? No se puede aplicar, porque ya están las leyes establecidas. Sí se puede enfocar, pero eso es lo que queda de ley. ¿Por qué los demás países entonces piden que no? Y hay tratados para que no. Entonces la universalidad. Es legislación universal. Vemos, el mandato ahí es la materia, respetar la vida. Exactamente. Y el mandato es matar a los asesinos que están destruyendo a todos los demás. Ok, ¿cómo quitamos a los asesinos? ¿Matándolos? ¿O poniéndoles el miedo? ¿Perdón? Poniéndoles el miedo. O sea, ya maté unos cuantos, entonces ya ya no va a matar, ya no se va a echar tanto color. Podríamos apuntarlos. No, ya poniéndonos en materia. Ya poniéndonos en materia. ¿Cómo? Ese es el punto al que yo quiero que lleguen. Digamos, sería la cárcel, pero sería un cuarto de un metro por un metro para que él mismo siga mordiendo su conciencia. Ok, ¿se logra un cambio? No, estoy diciendo, ¿se logra un cambio matando personas? Esa es mi pregunta, ¿o solo es un acto de venganza? Un acto de venganza. No, se logran cambios. ¿Se genera miedo? Y entonces la máxima de la vida no es válida para él. Estoy jugando. Lo que sucede es que en alguna parte se hablaba de absolutos. Y Kant, de hecho, es absolutista, o es Así blanco, es. o es negro, Así o es. es rojo, o es azul, pero ¿qué bien le puedo hacer tal vez a una persona terminar con cáncer? Decirme, usted tiene cáncer, se va a morir en 3 días. No le estoy diciendo la verdad, pero ¿qué gané con decírsela? ¿Y qué ganó él? Entonces, los absolutos no necesariamente sobreviven, y de hecho por eso es que no rigorismo, hay otras corrientes. Entonces, desde el punto de vista, si lo vamos a analizar desde el punto de vista de Kant, Ese es el punto. entonces simplemente pues no es aplicable. Así es. Desde el punto de vista de Kant. ¿Por qué? Porque aquí voy a agregar una cuarta. Imaginemos la tercera posibilidad. La persona se está ahogando y yo la atrapo por casualidad mientras en una gran red y vivió. ¿Hubo ahí absolutismo? Nada.
me llevo las palmas y nada. O sea, ahí fue casualidad, correcto. Respeté la vida, sí, pero no pasó nada. Porque la norma de ahora en adelante todo. Y aquí viene una cuarta que me surge ahorita. ¿Y qué pasa si él habló mal de mí? No lo salvo. No, y lo salvo porque quiero saber por qué habló mal de mí. Porque cumplí con la ley, ¿no? Entonces, ¿esa tendría tanta validez como la de arriba o sería tan inválida como la tercera? Correcto. No, es tan inválida como la tercera. Porque no lo estoy haciendo para conservar, sino por resolver un problema porque me está pelando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, eso da sentido entonces, solo que lo enfoqué al contrario. Le voy a quitar la vida porque le quito la vida a otro. Por lo tanto, conservar la vida desde la perspectiva de Kant, consideramos que debería de ser no a la pena de muerte, desde esta perspectiva. ¿Sí? Ahora, yo lo dije hace un momento, lo puso en su época. Otra cosa es lo que vivimos ahora como sociedad, lo que nosotros vivimos, pero tiene muchas aristas. O sea, no es simplemente poner o quitar, hay muchas aristas sociales, políticas, económicas, que al resolver, lógicamente, aplacaría. Pero eso lo dejo ahí porque no es tema de clase. Pero eso ya lo vamos a ver. Si no, me voy por otro lado. Por último, dándole respuesta a esto, el deber por el deber. Debemos intentar realizar la conducta que manda el imperativo moral, pero no porque con ella podamos conseguir algún bien relacionado con nuestra felicidad, sino exclusivamente por el respeto a la ley. Entonces, literalmente, ¿no? Es el deber. No sé si ustedes recordarán un accidente, creo que no fue un accidente, en San Marcos, que las personas dentro del automóvil aún estaban vivas, pero habían, creo yo, si no estoy mal, habían sido interceptadas y habían sido baleadas, ¿es correcto? Pero nadie se metió, aún viva la persona que estaba dentro del automóvil, por miedo a ser luego, atacado. Sí, represalias, gracias. Estamos hablando de esto. Aquí no se cumplió, ¿sí me estoy dando a entender? Aquí la persona, se escucharon, fue un video que se pasó, que se escuchaba a la persona dentro del automóvil y las personas que están afuera, nadie se metió. ¿Por qué? Por las represalias. Entonces, el respeto a la vida, ahí es. ¿Vieron cómo cambia la perspectiva? O sea, yo tomo la decisión de quitarle la vida a alguien por mi vida, no por el respeto a la vida de otras personas, porque en cualquier momento puedo ser yo. ¿Ven cómo percibimos diferente? ¿Y cómo interpretamos diferente? Perdón, no te escuché. Podemos decir que esas personas no pudieron rescatar a los sobrevivientes porque no tenían hijos. Yo más diría... La reflexión teórica de que la ética pues es la reflexión de lo que se debe de hacer. Ok. Desde la perspectiva de Kant, sí tiene razón. ¿Por qué? Porque teniendo la posibilidad de salvarlos, ¿qué hacen? Por miedo a tener represalias. Desde esta perspectiva, sí. Porque lo que pasa es que fuiste muy tajante a decir no tener ética, no. Sí. Desde esta perspectiva, sí. Ahora, vamos a preguntar lo que dice el deber por el deber. Ahora vamos a pensar aplicar a Kant en la época bíblica. No estoy muy ubicado, o sea, puede que me equivoque, pero digamos, entiendo que los israelitas en algún momento dado tenían por ley a la mujer adúltera hay que apedrearla. Si aplicamos en ese entonces
¿cómo se llama esto? La filosofía de Kant, Gregorio. Al apedrear a la mujer adulta estamos respetando la ley y estamos cumpliendo con el deber. Entonces, ahí también sería aplicable de que sería yo muy kantiano y respetando la vida de alguien por cierta norma, pero estoy cumpliendo con lo que moralmente en ese momento era lo aceptado. Pero es lo válido. Si la ley pasa en Guatemala de quitarle la vida a la persona, la mayoría tendríamos que aceptarlo como ley. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro sistema de leyes. ¿Sí? Así es como funciona. Nos molestamos muchas veces con las leyes que pagan por salir ¿cómo se llama? Ayúdenme ahí porque no soy muy diestro en esto. Una fianza. Nos molestamos, pero ese es el proceso, debido de la ley, un término así. ¿Cómo? El debido proceso. O sea, no es que esté siendo la persona que tiene que tomar la toma de decisión, que es el juez, sino que es el debido proceso. Ahí está. Si en las instancias, ahorita te doy la palabra, si las instancias lo llevan a que la persona tenga que morir, y eso es parte de nuestro sistema de ley, es válido, porque están cumpliéndose con la ley. Ahora, la máxima es la vida. Hacia eso es la forma como lo está explicado acá. Dime. Solo para ilustrar un poco más, la psicología tiene dos corrientes importantes, ¿verdad? Uno es la escuela conductivista, que nace precisamente aquí. Pero los psicólogos dicen que lo que hay que corregir es la conducta del ser, no importa él, sino su conducta. Y eso se observó en las escuelas jesuitas en Guatemala, el conductivismo, no importaba lo que la persona sintiera, nada como daño moral pudiera sentir, su conducta, militares. Y viene la contracorriente, que son los existencialistas. Entonces, en el caso de aquel que no sacó al que estaba variando el carro, un psicólogo existencialista le diría: mira, salvaste tu vida, tu principal deber es contigo mismo, con tus hijos, tu familia, qué bueno que no te expusiste, soy sabio. O sea, esas son contradicciones que nunca vamos a poder resolver, que el ser humano las ha tenido durante toda su historia y siempre las vemos encontrarse y no hay respuesta. Y creo que se debe, desde mi perspectiva, y creo que se debe porque es parte de la evolución. O sea, siempre buscamos darle respuesta con otros nombres. Sí, Charles Darwin hubiera dado respuesta a eso, era conservación. Claro. De uno mismo es un principio, no se ve la palabra, que no es racional, como los animales que actúan, porque es instintiva la autoconservación, porque de uno depende la familia. Entonces hay... Y a eso que acabas de mencionar es a lo que se apega la evolución. O sea, hemos llegado... La pregunta sería, ¿no? O el cuestionamiento sería, ¿vamos hacia regresar a lo instintivo o vamos a utilizar nuestra razón? Entonces, el problema está en que los que vivimos dentro de la sociedad percibimos estos cambios y entonces buscamos por lo menos un mejor equilibrio, aunque sea quitando la vida a otro. Ahora, desde otro punto de vista, ¿por qué alguien mata? Por necesidad de comer. O sea, pensemos en esto, ¿no? Como un primitivo tenía que ir a matar a un animal para comérselo. Hoy día mucha gente, por las circunstancias sociales, se ve necesidad de matar porque no tiene otro medio de subsistencia. Y era lo que decía hace un momento, o sea, el punto es, ese punto no lo había llevado hasta ahí, pero sí es válido. A lo que yo decía es, al acomodar situaciones políticas, al acomodar situaciones económicas, educativas, lógicamente pierde este pensamiento de la ley de matar a alguien, pierde. ¿Por qué? Porque ya habría otras formas de perseguir. El mundo se vuelve muy complejo. Pensé en otra cosa totalmente. Termino con esta, el carácter universal. El carácter universal de la bondad o la maldad de una acción. Si una acción es mala, lo es bajo cualquier circunstancia. Aceptar una excepción implicaría aceptar las condiciones del mundo en la determinación de la voluntad. Y por lo tanto,
la heteromonía de la ley moral. Si está mal mentir, no vale ninguna mentira, ni la mentira piadosa, ni la mentira como algo necesario para evitar un mal mayor. Aquí está, le da respuesta a esto. ¿Sí? Y agrego yo mi cuarto. O sea, lo salgo para preguntarle, ¿por qué estabas hablando mal de mí? No estoy basando en el deber por el deber. Entonces, por hoy estamos. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos dentro de 8 días con la tercera parte de la historia de las escuelas.